Esperaba con ansias contemplar a mi única descendiente luciendo su vestido nupcial. Le confesé a mi nieto mientras revisaba mi atuendo. Diego me observó con una sonrisa maliciosa que me desgarró el alma. Tu abuela perdió la cordura. Su ceremonia matrimonial ocurrió el día de ayer y eligió únicamente convidar a las personas significativas en su existencia. A la mañana siguiente me planté en su entrada acompañada de un escribano y una revelación impactante. Me complace que sigas aquí. Continúa con mi relato hasta el desenlace y menciona desde qué localidad me observas. De esta manera sabré qué tan lejos ha viajado mi historia. Había transitado 62 años sobre esta tierra y jamás imaginé que mi propio descendiente me hundiría una daga tan profunda en mis entrañas. Diego permanecía acomodado en mi estancia portando esa expresión que anteriormente derretía mi corazón, pero que ahora parecía contener algo perverso. Había llegado para visitarme como cada domingo, y yo me encontraba emocionada conversándole acerca del atuendo que había adquirido para la ocasión especial. Siento tal expectación por contemplar a mi única, descendiente ataviada de esposa, le expresé extrayendo el vestido azul marino del guardarropa. Lo había seleccionado con tanto esmero, considerando cada pormenor. Carmen siempre había sido meticulosa con su vestuario y yo deseaba lucir impecable para su día memorable. Diego me contempló con esos ojos verdes que había heredado de su ancestro, mi finado compañero. Por un instante percibí algo peculiar en su semblante, como si batallara internamente. Posteriormente, esa sonrisa despiadada se extendió por su rostro de 17 años. Abuela, enloqueciste completamente. Las expresiones brotaron de su boca como proyectiles. La ceremonia de mamá fue ayer y ella optó por invitar exclusivamente a las personas importantes para ella. El vestido se me deslizó de las manos. El universo se paralizó. Experimenté como si alguien hubiera vaciado completamente mis pulmones y el piso bajo mis pies se hubiera transformado en arenas movedizas. ¿Qué expresaste? Mi voz resonó como un murmullo áspero. Diego se recostó en el sofá evidentemente disfrutando mi conmoción. Efectivamente, abuela, fue una ceremonia preciosa, sumamente elegante, muy selectiva. Únicamente la gente que verdaderamente importa. Realizó una pausa teatral. Lamentable que no estuvieras incluida en esa lista. Las lágrimas comenzaron a emerger, pero había algo más que melancolía creciendo en mi pecho. Era una ira que no había experimentado en décadas. ¿Cómo era posible que mi propia descendiente, la niña que había educado solitariamente después de que su progenitor falleciera cuando ella tenía 15 años, me hubiera apartado del día más trascendental de su existencia? No puedes estar expresándote seriamente, Diego, mi voz temblaba. Carmen jamás ejecutaría algo semejante. Debe existir algún malentendido. Diego emitió una carcajada que me heló la sangre. Malentendido, abuela. Mamá lleva meses organizando esto. Incluso envió invitaciones súper elegantes, papel con relieve dorado y todo. Obviamente tu nombre no figuraba en ninguna. Me acomodé pesadamente en mi butaca predilecta, la misma donde había amamantado a Carmen tantos años anteriores. ¿Cómo había arribado a este punto? ¿En qué momento mi relación con mi descendiente se había deteriorado tanto que ella podía contraer matrimonio sin siquiera comunicármelo? Pero conversé con ella la semana anterior. Me expresó que estaba ocupada con los preparativos finales, las palabras emergían entrecortadas, pensé que me contactaría con los pormenores, o estaba ocupadísima. Diego continuó con esa crueldad adolescente que ahora parecía calculada, no casual. El lugar era increíble, un salón en el centro con vista al río, debe haber costado una fortuna. Y el vestido, Dios mío, abuela, era como de princesa, debe haber costado más de 5,000 pesos, cada pormenor era como otra puñalada. Mi descendiente había invertido más en un vestido de lo que yo percibía en 3 meses con mi pensión y yo ni siquiera sabía que se había desposado. ¿Cuánta gente asistió? Interrogué, aunque no estaba segura de desear conocer la respuesta. Aproximadamente 150 personas, creo, toda gente muy elegante. El nuevo esposo posee familia con abundantes recursos, comprendes. Mamá expresa que ahora va a poder vivir la existencia que siempre mereció. La existencia que siempre mereció. Como si la existencia que habíamos construido juntas después del fallecimiento de su progenitor no hubiera valido absolutamente nada. Como si todos esos años, laborando doble turno para costearle la universidad, no hubieran significado nada para ella. Diego, expresé tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué me estás relatando esto de esta manera? ¿Por qué no me comunicaste antes de la ceremonia? Su expresión cambió ligeramente. Por un momento, vislumbré un destello de algo parecido a la culpa, pero se desvaneció rápidamente. Mamá me indicó que no te comunicara absolutamente nada. Expresó que te pondrías muy dramática y que arruinarías todo.
Se encogió de hombros como si estuviera conversando del clima. Supongo que consideró que era mejor así. Mi corazón se fragmentó en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo algo oscuro y decidido comenzó a formarse en mi mente. Carmen había tomado una decisión. Había decidido que yo no era lo suficientemente importante para estar en su existencia nueva. Muy bien, yo también podía tomar decisiones. Me levanté del sillón con una calma que me sorprendió. Diego, considero que es hora de que te marches. Abuela, por primera vez desde que llegó parecía genuinamente confundido. Que te marches ahora. Después de que Diego se fue, me quedé solitaria en mi hogar, rodeada de fotografías de Carmen en cada etapa de su existencia. Fotografías de su graduación, de sus cumpleaños, de nuestras vacaciones juntas. En cada una de ellas yo estaba ahí sonriendo, apoyándola, amándola incondicionalmente. Esa noche no dormí. Permanecí despierta toda la noche y por primera vez en años no era por preocupación o tristeza, era por algo mucho más poderoso, la determinación. Al amanecer ya sabía exactamente qué iba a ejecutar. A las 9 de la mañana del día siguiente estaba plantada frente a la puerta del hogar de Carmen. No era la misma casa modesta donde había residido anteriormente. Esta era una mansión en un barrio exclusivo con jardines perfectamente cuidados y una entrada que gritaba dinero por todos lados. Aparentemente su nuevo esposo poseía incluso más recursos de los que Diego había insinuado. Toqué el timbre una vez, luego otra. Finalmente la puerta se abrió y ahí estaba mi descendiente. Llevaba una bata de seda color crema, que probablemente costaba más que mi renta mensual, y su cabello estaba perfectamente arreglado a pesar de ser tan temprano. Cuando me contempló, su expresión no mostró ni sorpresa ni culpa, solo una ligera irritación, como si fuera una vendedora molesta. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano, tan temprano?», repetí sintiendo como la rabia de la noche anterior regresaba con fuerza. «¿Esa es tu primera pregunta después de desposarte ayer sin comunicarme una palabra?». Carmen suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña ejecutando una rabieta. «Entra, pero tengo una cita para el almuerzo, así que no puedes permanecer mucho tiempo». Entré al hogar e inmediatamente me sentí como una intrusa. Todo era blanco, dorado y perfecto. Nada personal, nada que recordara a la Carmen que yo había criado. Era como ingresar al showroom de una revista de decoración. «Bonito hogar», expresé mirando alrededor, «muy diferente. Gracias, Mauricio posee muy buen gusto». Se acomodó en un sofá que probablemente costaba más que mi automóvil. «Bueno, mamá, ¿de qué deseabas conversar?». La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. Esta no era mi descendiente, o tal vez sí lo era, y yo había estado ciega todos estos años. ¿De qué deseo conversar? Mi voz subió una octava. «Carmen, me perdí tu boda, tu boda. ¿Posees alguna idea de lo que eso significa para mí?». Ella se examinó las uñas que estaban perfectamente manicuradas en un rosa pálido. «Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero necesitas comprender que esta fue una decisión muy deliberada. Deliberada». Finalmente me contempló directamente. «Mauricio proviene de una familia muy prestigiosa. Su progenitor es socio en uno de los bufetes de abogados más importantes de la ciudad. Su madre está en el consejo de 3 organizaciones benéficas diferentes. Estas son personas que se mueven en círculos muy específicos, y tú no encajas en esos círculos, mamá». Lo expresó con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. «Tu labor en la fábrica, tu casa en ese barrio, tu forma de ser». Mauricio y su familia poseen ciertas expectativas sobre el tipo de gente con la que se asocian. Experimenté como si me hubieran abofeteado, mi forma de ser. «No te ofendas, pero eres un poco dramática y tu ropa, tu manera de conversar, no es que esté mal, simplemente no es apropiada para el tipo de eventos a los que ahora voy a asistir». Dramática. La palabra salió como un siseo. «Carmen, te crié solitariamente después de que tu progenitor falleció, laboré 60 horas semanales para costearte la universidad. Permanecí despierta contigo todas las noches cuando tenías pesadillas y ahora soy demasiado dramática para estar en tu boda. Mamá, por favor, no ejecutes una escena». Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. «Mira, entiendo que estés herida, pero necesitas contemplar el panorama completo. Este matrimonio me abre puertas que nunca pensé que tendría. Mauricio puede proporcionarme la existencia que siempre quise. ¿Y qué hay de la existencia que construimos juntas? Eso no significó absolutamente nada». Se dio vuelta para contemplarme y por un momento vislumbré algo en sus ojos que me helaron la sangre. No era tristeza o arrepentimiento, era impaciencia, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba remover. «Mamá, esa existencia era lo que teníamos que ejecutar por las circunstancias. Pero ahora poseo opciones y una de esas opciones es rodearme únicamente de personas que agreguen valor a mi nueva posición social». Valor, la palabra me salió como un grito ahogado.
efectivamente valor, que puedes aportar a mi matrimonio, mamá, a mi nueva existencia? Seamos honestas. Laboraste en una fábrica por 30 años. Resides en una casa que está prácticamente desmoronándose y tu idea de un restaurante elegante es la cadena italiana. Cada palabra era como una puñalada, pero lo que más me dolía era la facilidad con la que las expresaba. No había lucha interna, no había conflicto. Había tomado estas decisiones sobre mí, sobre nuestro vínculo, con la frialdad de alguien calculando los gastos del mes. Entonces expresé mi voz sorprendentemente calmada. Esto es una ruptura permanente. Ya no soy tu madre. No seas tan dramática, mamá. Seguimos siendo familia. Simplemente necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes ahora. Muy diferentes. ¿Diferentes cómo? Bueno, por ejemplo, probablemente no vamos a vernos tan seguido y cuando lo ejecutemos va a tener que ser en lugares más apropiados. Nada de que vengas aquí sin avisar, obviamente, y definitivamente nada de apariciones en eventos sociales. Y apariciones, experimenté como si estuviera conversando con una extraña. Carmen, soy tu madre. Y yo soy la esposa de Mauricio Thornton ahora. Eso viene con responsabilidades y expectativas que tú no puedes comprender. Posees razón, expresé levantándome lentamente. No puedo comprender cómo la descendiente que crié se convirtió en esto, en una mujer exitosa que conoce lo que desea. Su voz poseía un tono desafiante, en alguien que puede desechar a las personas que la amaron cuando ya no le son útiles. Por primera vez en toda la conversación contemplé un destello de algo parecido a la incomodidad en sus ojos, pero duró solamente un segundo. Si así es como deseas contemplarlo, es tu decisión, pero yo no voy a disculparme por desear una existencia mejor. Una existencia mejor. Me dirigí hacia la puerta. Carmen, acabas de destruir la relación más importante de tu existencia por dinero y estatus. ¿Realmente consideras que eso es una existencia mejor? Sí, respondió sin dudar, definitivamente. Salí de esa casa con el corazón roto, pero también con algo que no había poseído en mucho tiempo, claridad absoluta. Mi descendiente había tomado su decisión. Había pesado el amor incondicional que yo le había proporcionado toda su existencia contra las ventajas sociales y económicas de su nuevo matrimonio. Había elegido lo segundo. Mientras caminaba hacia mi automóvil, saqué mi teléfono y marqué un número que había encontrado en las páginas amarillas esa mañana temprano. Oficina Legal de Jiménez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito conversar con un notario público. Es urgente. Era hora de que Carmen aprendiera que las decisiones poseen consecuencias. 3 días después del enfrentamiento más doloroso de mi existencia, estaba nuevamente plantada frente a la puerta de Carmen. Esta vez no estaba solitaria. El señor Jiménez, un notario público de 60 años con cabello gris y una expresión seria, me acompañaba. Llevaba un maletín de cuero negro que contenía documentos que cambiarían todo para siempre. Carmen abrió la puerta con la misma expresión de irritación que había mostrado la vez anterior, pero cuando contempló al hombre trajeado a mi lado, su ceño se frunció con curiosidad. Mamá, ¿qué es esto? Su voz poseía un tono cauteloso que no había estado ahí en nuestro encuentro anterior. Podemos ingresar. Poseemos asuntos importantes que discutir. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vislumbré un destello de incertidumbre en los ojos de mi descendiente. Nos permitió entrar, pero permaneció de pie cerca de la puerta, como si estuviera lista para echarnos en cualquier momento. Carmen, comencé con una calma que había practicado durante 3 días. Te presento al señor Jiménez. Es notario público y está aquí para presenciar algunos cambios importantes que necesito ejecutar. Cambios, ahora había una nota de alarma en su voz. ¿Qué tipo de cambios? El señor Jiménez abrió su maletín y sacó varios documentos. Señorita, su madre me ha contratado para presenciar y notarizar alteraciones a su testamento, así como cambios en la titularidad de varios activos importantes. Contemplé cómo el color se desvanecía del rostro de Carmen. Sus ojos se movieron rápidamente entre el notario y yo, como si estuviera tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mamá, ¿de qué está conversando? Siéntate, Carmen. Mi voz era firme pero no cruel. Es hora de que sepas exactamente qué significa descartar a tu familia. Se sentó lentamente en el sofá blanco, sus manos temblando ligeramente. Era la primera vez que la contemplaba mostrar algún tipo de vulnerabilidad desde que había comenzado toda esta situación. Durante 35 años comencé. He estado ahorrando cada centavo que pude para asegurarme de que tuvieras un futuro seguro. La casa donde creciste, donde tu progenitor y yo planeamos envejecer juntos, siempre estuvo destinada a ser tuya. Mamá, no, terminé, levanté la mano. Esa casa vale 50,000 ahora. No es una mansión como esta, pero es un hogar. Un hogar lleno de recuerdos de una familia que te amó incondicionalmente.
El señor Jiménez colocó el primer documento sobre la mesa de cristal. Este es el Nuevo Testamento de la señora Elena Rodríguez. Como pueden contemplar, la casa familiar ya no será heredada por la señorita Carmen Rodríguez, que Carmen se inclinó hacia adelante leyendo rápidamente las líneas del documento. ¿A quién se la vas a dejar? A la Fundación de Viviendas para Madres Solteras de la ciudad, respondí. Familias que realmente necesitan un hogar, no gente que considera que las casas modestas están prácticamente desmoronándose. Carmen palideció aún más. Mamá, esas fueron únicamente palabras. Estaba molesta. No conversaba seriamente. Ah, no, saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era su voz clara como el cristal. ¿Qué puedes aportar a mi matrimonio, mamá, a mi nueva existencia? Laboraste en una fábrica por 30 años. Resides en una casa que está prácticamente desmoronándose. ¿Me grabaste? Su voz subió una octava. Efectivamente, cada palabra cruel que expresaste. Guardé el teléfono. Deseaba estar segura de que no me estaba imaginando cómo mi propia descendiente me había descartado como basura. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen, pero ya no me afectaban como anteriormente. Durante 3 días había llorado todas las lágrimas que poseía. Ahora únicamente quedaba una determinación fría y clara. El señor Jiménez colocó otro documento en la mesa. Este es particularmente interesante. ¿Sabía usted, señorita, que su madre también poseía una póliza de seguro de vida por 500,000 pesos con usted como beneficiaria? Poseía. Carmen contempló el documento con horror creciente. Ahora el beneficiario es Diego, expresé simplemente. Al menos él poseyó la honestidad de comunicarme la verdad sobre tu boda, por cruel que fuera. Diego es apenas un niño. Diego es mi nieto y a diferencia de ti, él no ha pasado años planeando cómo deshacerse de mí cuando ya no le sea útil. Carmen se levantó bruscamente del sofá. Mamá, esto es ridículo. Estás reaccionando de forma exagerada por una pelea tonta. Una pelea tonta. Mi voz se mantuvo peligrosamente calmada. Carmen, tú no me invitaste a tu boda. No una pelea en el calor del momento, sino una decisión calculada que tomaste meses atrás. Me expresaste claramente que no agrego valor a tu nueva existencia. Bueno, pues yo también puedo ejecutar cálculos. ¿Qué deseas expresar? El señor Jiménez carraspeó. Hay más documentos, señorita. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz permanecía firme. ¿Sabías que tu progenitor poseía un hermano, Carmen? Tu tío Roberto, que falleció hace 5 años sin descendientes. Vagamente respondió confundida. Me dejó todo a mí. Su casa en la costa, sus inversiones, su cuenta de jubilación, en total casi 200,000 pesos. Contemplé cómo sus ojos se abrían con shock. Durante estos años he estado administrando ese dinero, ahorrándolo para proporcionártelo cuando estuvieras lista para adquirir tu primera casa. Mamá, su voz era apenas un susurro. Ese dinero también va para Diego ahora junto con mi propio fondo de jubilación. Carmen se tambaleó ligeramente. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero es en total? 400,000 pesos, respondió el señor Jiménez leyendo del documento. Será puesto en un fideicomiso para Diego administrado por la señora Rodríguez hasta que él cumpla 25 años. 400,000 pesos, Carmen gritó. Mamá, eso es una fortuna. No puedes proporcionarle todo eso a Diego. ¿Por qué no? Pregunté. Según tú, yo no poseo valor para aportar a tu existencia. Claramente el dinero que he estado guardando para ti tampoco posee valor. Eso no es lo que quise expresar. Ah, no, porque expresaste muy claramente que necesitabas rodearte únicamente de personas que agregaran valor a tu nueva posición social. Bueno, pues ahora posees lo que deseabas. Te has rodeado únicamente de personas que consideras valiosas. Carmen comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos temblando. Mamá, por favor, piénsalo bien. Estás tomando decisiones permanentes basadas en un momento de enojo. Un momento de enojo. Me levanté lentamente. Carmen, tú planificaste excluirme de tu boda durante meses. Le expresaste a Diego que no me comunicara absolutamente nada. Contrataste 150 personas para celebrar el día más importante de tu existencia y deliberadamente me dejaste fuera. Eso no fue un momento de enojo, fue una declaración sobre el valor que poseo en tu existencia. Puedes cambiar de opinión, expresó desesperadamente. Los testamentos se pueden modificar. Efectivamente, asentí. Se pueden modificar, pero no voy a ejecutarlo. El señor Jiménez comenzó a guardar los documentos en su maletín. Si no hay más preguntas, señorita, hemos terminado aquí. Carmen me contempló con una expresión que no había contemplado desde que era una niña pequeña. Pánico puro. Mamá, por favor, sé que cometí un error, pero sigo siendo tu descendiente. No, expresé dirigiéndome hacia la puerta. Una descendiente no ejecuta lo que tú me realizaste. Una descendiente no calcula fríamente el valor social de su madre y decide que no vale la pena poseerla en su existencia. Pero me necesitas.
Me detuve en el umbral y me di vuelta para contemplarla una última vez. ¿Me necesitas o necesitas mi dinero? No respondió, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Una semana después de la revelación del testamento, mi teléfono no paraba de sonar. Carmen había llamado 73 veces en 5 días. Había dejado mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas apenas veladas. Pero había algo más que estaba por descubrir, algo que haría que todo lo que había ejecutado hasta ahora pareciera apenas el primer paso de un plan mucho más grande. Diego vino a visitarme ese miércoles por la tarde. Se contemplaba diferente, más nervioso, como si cargara con algún peso que no sabía cómo manejar. Se sentó en el mismo sofá donde me había destrozado el corazón una semana atrás, pero esta vez sus ojos evitaban los míos. Abuela, comenzó con una voz que temblaba ligeramente. Necesito contarte algo importante. ¿Qué ocurre, Diego? Es sobre mamá y sobre papá. Se refería a su abuelo, mi finado esposo. Hay algo que mamá nunca te expresó. Experimenté un escalofrío bajando por mi columna vertebral. ¿Qué tipo de cosa? Diego respiró profundamente. ¿Recuerdas cuando el abuelo falleció? ¿Cómo mamá se hizo cargo de todos los papeles del seguro y la herencia? Efectivamente, por supuesto. Yo estaba demasiado destrozada para manejar todo eso. Ella insistió en ayudarme. Bueno, Diego se movió incómodamente. Había más dinero del que tú sabías. ¿Qué deseas expresar? El abuelo poseía una cuenta de inversiones separada, una que había estado construyendo durante años sin comunicártelo porque deseaba que fuera una sorpresa para cuando se jubilaran juntos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Diego, ¿de qué estás conversando? Mamá encontró los documentos cuando estaba revisando todo. La cuenta poseía 400,000 pesos, abuela. El abuelo la había estado alimentando con dinero de sus labores extras, las horas nocturnas en el almacén. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. 400,000 pesos. Mi esposo, mi querido Eduardo, había estado laborando secretamente, ahorrando cada centavo extra para que pudiéramos poseer una jubilación cómoda juntos. Y Carmen había robado ese sueño. ¿Cómo sabes todo esto? Mi voz era apenas un susurro. Encontré los documentos en su oficina cuando tenía 12 años. No comprendía lo que significaban entonces. Pero cuando crecí y empecé a ejecutar preguntas, ella me expresó que era mejor que tú no lo supieras, que te ejecutaría más daño saber que papá había guardado secretos. ¿Y tú le creíste? Diego bajó la cabeza avergonzado. Era mi mamá, abuela, y yo era únicamente un niño. Pero ahora, después de lo que te ejecutó con la boda, no puedo seguir callándome. Me levanté del sofá temblando. No era únicamente por la traición del dinero, aunque eso era devastador. Era la realización de que Carmen había estado manipulándome durante años, tomando decisiones sobre mi existencia sin mi conocimiento, controlando información que me pertenecía por derecho. ¿Hay algo más, Diego? Pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Efectivamente, susurró, también hay algo sobre la cuenta de tío Roberto. ¿Qué ocurre con ella? Mamá me ejecutó firmar algunos papeles el año pasado. Expresó que eran para impuestos, pero considero que me nombró como beneficiario de esa cuenta también, no únicamente del dinero que tú le vas a dejar. ¿Qué, abuela? Considero que mamá estaba planeando hacerte firmar documentos para transferir el dinero de tío Roberto a mi nombre con ella como administradora hasta que yo cumpliera 21 años. La habitación se quedó en silencio absoluto. La magnitud de la traición de Carmen era más grande de lo que había imaginado. No únicamente me había excluido de su boda y me había insultado cruelmente, sino que había estado orquestando un plan para controlar todo mi dinero. Diego, expresé con una voz que no reconocía como mía, ¿posees esos documentos? Efectivamente, los traje conmigo. Sacó una carpeta de su mochila. Pensé que deberías contemplarlos. Revisé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Formularios de transferencia de fideicomiso, documentos de tutela financiera, incluso un borrador de un Nuevo Testamento que me nombraba como incapacitada para manejar asuntos financieros complejos debido a la edad avanzada. Incapacitada, leí en voz alta. Poseo 62 años, no 92. Abuela, Diego me tocó la mano suavemente. Hay algo más que necesitas conocer. ¿Qué más puede haber? Mamá ha estado expresándole a todo el mundo que tú estás empezando a poseer problemas de memoria. A la familia, a los vecinos, incluso fue a conversar con tu médico, que la furia que experimenté en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. Fue a conversar con el doctor Herrera, efectivamente. Le expresó que estabas mostrando signos de confusión, que a veces te olvidabas de cosas importantes. Estaba construyendo un caso para demostrar que no eras competente para manejar tu propio dinero.
Me senté pesadamente, la realización completa de la traición de Carmen golpeándome como una ola. No había sido únicamente el tema de la boda, había sido un plan cuidadosamente orquestado para aislarme, controlar mi dinero y eventualmente hacerse cargo de todos mis activos. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora, Diego? Porque después de contemplarte sufrir tanto por la boda, no pude seguir siendo parte de sus mentiras. ¿Y por qué? Se detuvo luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque ella me expresó que después de que consiguiera controlar tu dinero, probablemente tendríamos que ponerte en un hogar de ancianos. Expresó que sería lo mejor para ti, pero yo sabía que realmente era porque ya no te necesitaría más. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. No lágrimas de tristeza esta vez, sino de una rabia pura y justificada. Mi propia descendiente había estado planeando robarme mi independencia, mi hogar, mi dignidad, todo por dinero. Diego, expresé limpiándome los ojos, ¿estarías dispuesto a testificar sobre todo esto si fuera necesario? Testificar ante un abogado o incluso ante un juez, si llegara a eso. Diego asintió firmemente. Efectivamente, abuela, es hora de que mamá pague por lo que ha estado ejecutando. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando hacia la calle donde había crecido, donde había construido una existencia con Eduardo, donde había criado a una descendiente que ahora me contemplaba como nada más que una fuente de dinero para explotar. Diego, expresé sin darme vuelta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que abuela, que si Carmen hubiera venido a mí honestamente, si me hubiera expresado que necesitaba ayuda financiera o que deseaba parte de su herencia temprano, yo probablemente se la habría proporcionado porque la amaba. Y ahora me di vuelta para contemplarlo, y por primera vez en días sonreí. Pero no era una sonrisa feliz, era la sonrisa de alguien que finalmente había comprendido completamente con quién estaba tratando. Ahora, Diego, tu madre va a descubrir que dos pueden ejecutar este juego de manipulación y yo llevo muchos más años de experiencia. Era hora de ejecutar algunas llamadas. Carmen no era la única que podía planificar. 6 meses después de la reunión en la oficina de la abogada Herrera, estaba sentada en mi pequeño apartamento nuevo tomando café y leyendo el periódico matutino. Ya no residía en la casa donde había criado a Carmen. La había vendido y me había mudado a un lugar más pequeño, pero más tranquilo, en un barrio donde nadie conocía mi historia y donde podía empezar de nuevo. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana. Era Diego como cada sábado durante los últimos meses, pero esta vez traía noticias, abuela. Expresó sentándose en el sofá con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. Los papeles del divorcio de mamá se finalizaron ayer. ¿Cómo está ella? No muy bien. Mauricio se quedó con la casa, por supuesto. Era de él antes del matrimonio y tuvo que devolverle los 50,000 que le había prestado para la supuesta terapia. Y el dinero de tu abuelo, el juez ordenó que devolviera los 400,000 completos más intereses, en total 630,000 pesos. Diego pausó. Tuvo que vender su automóvil deportivo y empeñar casi todas sus joyas para conseguir el dinero. No experimentaba satisfacción al escuchar esto, pero tampoco experimentaba culpa. Carmen había tomado decisiones y ahora estaba viviendo las consecuencias. ¿Dónde está residiendo ahora? En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Está laborando como recepcionista en una clínica dental. Diego me contempló cuidadosamente. Pregunta por ti constantemente. ¿Y qué le expresas? Le expreso la verdad. Que estás bien, que estás en paz y que no deseas poseer contacto con ella. Así es efectivamente, era la verdad. Después de todo lo que había ocurrido, no poseía deseo de reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. ¿Sabes qué es lo más extraño, Diego? Expresé levantándome para servirle más café. Que me experimento más feliz ahora que en años. Anteriormente siempre estaba preocupada por Carmen, siempre tratando de comprender por qué me trataba con tanta frialdad, siempre preguntándome qué había ejecutado mal como madre. Ahora sé que no ejecuté absolutamente nada mal, simplemente crié a alguien que eligió ser cruel. Diego asintió, y ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que ahora poseo una abuela que es realmente feliz. Anteriormente siempre parecías triste cuando mamá no estaba siendo amable contigo. Ahora eres diferente, más fuerte. Poseía razón. Los últimos meses habían sido una revelación. Sin la presión constante de tratar de ganar el amor de Carmen, había redescubierto quién era realmente. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario, había ejecutado nuevas amigas. Había incluso empezado a salir ocasionalmente con Hernán, un viudo dulce que conocí en la biblioteca. ¿Sabes qué ejecuté ayer? Le pregunté a Diego.
¿Qué? Fui a visitar la tumba de tu abuelo por primera vez desde que descubrí lo del dinero robado. ¿Cómo te experimentaste? Le conté todo. Le expresé que había recuperado el dinero que él había ahorrado para nosotros y que ahora está en una cuenta para ti. Le expresé que había encontrado la paz. Me detuve recordando la sensación de calma que había experimentado en el cementerio. Y le pedí perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por haber criado a una descendiente que lo deshonró robando su último regalo para mí. Diego se levantó y me abrazó. Abuela, tú no posees la culpa de las decisiones de mamá. Lo sé, pero necesitaba expresárselo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Luego Diego conversó nuevamente. ¿Sabes qué me expresó mamá la última vez que conversé con ella? Que ahora comprende por qué la sacaste del testamento. Expresó que si fuera ella probablemente habría ejecutado lo mismo. ¿En serio? Efectivamente. Considero que finalmente se está dando cuenta de lo que perdió, no únicamente el dinero, sino a nosotros, a la familia real. ¿Y cómo te experimentas al respecto? Diego suspiró, triste por ella, pero no culpable. Ella eligió su camino y yo elegí el mío. Elegí permanecer contigo, y yo estoy muy agradecida por eso. Esa tarde, después de que Diego se fuera, me senté en mi balcón pequeño pero soleado, contemplando hacia el parque donde los niños jugaban y las familias ejecutaban picnic. Era una vista simple, pero me llenaba de una paz que no había experimentado en años. Mi teléfono sonó, era un número que no reconocía. Diga, señora Rodríguez, conversa Mauricio Thornton. Me enderecé en mi silla. No había conversado con él desde nuestro encuentro en la oficina de la abogada meses atrás. Hola, Mauricio, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. Llamaba porque deseaba que supiera que Carmen finalmente me contó la verdad sobre todo. Efectivamente, sobre la boda, sobre el dinero de su progenitor, sobre las mentiras que me contó sobre usted todo. ¿Y cómo se experimenta al respecto? Furioso, traicionado, pero también aliviado de estar fuera de esa relación. Pausó. Señora Rodríguez, deseo que sepa que lamento profundamente haber creído esas historias sobre usted. Debería haber conocido a la mujer que había criado a Diego antes de ejecutar juicios. Mauricio, usted no poseía manera de saber que estaba mintiendo. Tal vez no, pero aún así me disculpo y deseo que sepa algo más. Que Carmen está contemplando a un terapeuta ahora. Considero que finalmente está empezando a comprender el daño que causó. No estoy expresando que eso borre lo que ejecutó, pero pensé que le gustaría saber que está tratando de cambiar. Me alegra saber eso. Espero que encuentre la paz consigo misma. Y usted ha encontrado la paz. Contemplé alrededor de mi pequeño apartamento lleno de plantas nuevas y libros que finalmente poseía tiempo para leer, con fotografías de Diego y yo sonriendo, sin una sola imagen de Carmen. Efectivamente, expresé con honestidad completa. Considero que sí, me alegro, usted se merece ser feliz. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un largo rato. No había victoria en lo que había ocurrido, no había sensación de venganza cumplida. Únicamente había una profunda, abarcadora sensación de libertad. Por primera vez en décadas, mi existencia me pertenecía completamente a mí. No estaba definida por las expectativas o manipulaciones de Carmen. No estaba consumida por la necesidad de ganar su amor o aprobación. Era simplemente mía. Esa noche, antes de irme a dormir, saqué una fotografía que había guardado en mi mesa de noche. Era de Carmen cuando poseía 5 años, sonriendo mientras construíamos un castillo de arena en la playa. Por mucho tiempo había guardado esa fotografía esperando que algún día volviéramos a poseer momentos así, pero ahora comprendía que esa niña en la fotografía había crecido y había elegido convertirse en alguien diferente. Y yo había elegido no permitir que esa persona me siguiera lastimando. Guardé la fotografía en una caja en el armario. No la tiré porque esos recuerdos habían sido reales una vez, pero tampoco la mantendría donde pudiera contemplarla todos los días. Algunos capítulos de la existencia simplemente poseen que cerrarse para que nuevos puedan comenzar.